Buenos días, ya última charla de la conferencia, un sábado a las 4, buen momento para ponerse a hablar de bases de datos y SQL. Nada, deciros que mi nombre es Gonzalo Ortiz, soy miembro del Madrid Java User Group y también trabajo como committer de Apache Pinot, que es una base de datos distribuida o lab escrita en Java, open source, creada por LinkedIn o cuando me escapa el inglés de vez en cuando. La típica, siempre digo lo mismo, la típica página de estas de cuánta gente ha visitado tu perfil, pues suele ser una respuesta que les ha dado Pinot en el clúster gigantesco que tienen ellos. Y pues veníamos hoy a hablar un poquito sobre, cómo, la empresa en la que trabajo es StarTree. StarTree es una empresa que da soporte a Apache Pinot y eso quiere decir que, siendo una base de datos distribuida, pues es bastante compleja de manipular, pero también muchas veces pasa que los clientes nos dicen, hey, esta query nos va muy lenta, ¿vale? Y generalmente, a veces es problema de Pinot, que hay alguna cosa que no está del todo bien implementada. Normalmente suele ser un problema de que la query está mal escrita, ¿vale? Entonces la idea era un poco partir de aquí. Las cosas que voy a decir van a estar basadas en Apache Pinot, pero también aplican a otras bases de datos y cuando no lo apliquen os lo comentaré, ¿vale? Imaginad esta query, por ejemplo. Es una query más o menos sencilla. Para entrar en meollo, es una query donde tenemos, muy sencilla, donde estamos simplemente haciendo un filtro sobre una tabla, ¿vale? Es una query más o menos normal y esto corriendo en un ordenador que tengo en casa, en un dataset de unos 100 gigabytes, un poquito más. Funciona más o menos bien, tarda un segundo, devuelve las respuestas, pero realmente se puede escribir esa misma query con la misma semántica, pero bastante mejor si en lugar de hacer esto, básicamente hacemos esto otro, ¿vale? En el cual lo único que hemos hecho es cambiar, en vez de aplicar aquí la función, la hemos aplicado sobre el literal que teníamos en el filtro, y esto hace que en muchas bases de datos pueda usar índices o no, y otras técnicas de optimización. La query parece súper inocente, pero normalmente las bases de datos son un poco tontas, un poquito sí son, y no son capaces de aplicar esta optimización en casi todos los casos, ¿vale? Entonces, cosas como esta es la clase de cosas que quiero enseñaros, ¿vale? Para daros algo más de contexto, vamos a utilizar como caso de uso, espero que se pueda ver la tabla y si no, tampoco es tan súper mega importante las relaciones. Vamos a utilizar un benchmark estándar de la industria para bases de datos, que es TPCH, que es básicamente un mayorista que decide cómo en el sistema tiene cosas como sus productos, los que los suministran, de qué países son, un montón de otros datos que nosotros no vamos a ver porque tampoco nos importa para nuestro caso de uso. Pero lo importante es que tiene un generador de datos y ese es el generador de datos que he usado para generar el gigabyte y pico de datos, ¿vale? Probablemente vosotros, por experiencia tengo, en España no se usa prácticamente nada Apache Pinot, así que probablemente no la conozcáis. No vengo aquí a venderos el sistema, voy a dar un repaso rápido por alguna particularidad que tenemos, ¿vale? Es una base de datos, como decía, OLAP, que es todo lo contrario a las OLTP, que son como MySQL y Postgres y demás, en la cual lo que tú quieres no es buscar el valor de una fila en concreta muy rápido, sino hacer agregaciones sobre grandes cantidades de datos, ¿vale? La idea es que tenga una latencia muy baja. Normalmente en producción se busca tener una latencia menor de 100 milisegundos. Como veis la query que os he enseñado antes, en mi local tardaba un segundo y pico. No es una query ideal para Pinot, porque normalmente la idea es que hagas una agregación grande y saques pocos datos. En el caso contrario estaba sacando, no me acuerdo cuántos eran, 6 millones de registros, 600.000 registros, algo así. Y nada, diferenciado también otras bases de datos más clásicas. No es súper raro a día de hoy, pero es una base de datos columnar. Y añade además varios índices que son más o menos interesantes para distintos casos de uso. Pero la parte más crítica es que al final puedes escalar todo lo que quieras en horizontal, ¿vale? Puedes tener centenares de nodos. Creo que no tenemos ninguna instalación con miles de nodos, pero podrías tenerlos. Y como os decía, pues imaginar que en LinkedIn tienen instalaciones gigantescas de este mismo clúster, ¿vale? No lo he puesto también antes, pero obviamente como todo el software de Apache es open source y sigue licenciado Apache 2. Pinot tiene una cosa particular y es que divide los datos. Imaginar, Pinot es una base de datos SQL, ¿vale? Tú tienes tus tablas tienen sus columnas y esas tablas tienen unas filas, ¿vale? Pero Pinot divide la información en lo que llamamos segmentos, que es básicamente un conjunto de filas, share nothing, en el sentido de que
una fila está en exactamente un segmento y no puede estar en 2 segmentos a la vez, ¿vale? Estos segmentos son atómicos y es lo que usamos para distribuir los datos de las distintas máquinas, ¿vale? Y cada uno de estos segmentos almacena columnarmente la información junto con los índices que tenemos dentro y cierta metainformación. Si habéis visto, por ejemplo, Parquet, pues Parquet hace algo parecido, ¿vale? Pues cada almacena también columnarmente y para cada gránulo suyo guarda cierta información como los máximos y mínimos y demás que sirve para poder hacer scans más rápidos. Estos segmentos se dividen en distintos nodos, ¿vale? Y estos nodos, bueno, pues no tienen por qué, pueden tener distribuir esos segmentos. Imaginar que esto de aquí, utilizar estos dibujitos durante la charla. Estos son segmentos, todos pertenecen a la misma base de datos y los colores significan que son el mismo segmento, ¿vale? Las mismas filas están aquí que aquí, básicamente, ¿vale? Casi todo, como digo, lo que voy a explicar se aplica igualmente a bases de datos más clásicas como Postgres o MySQL. También se aplican a MongoDB y a otras bases de datos más similares a Pinot, como por ejemplo ClickHouse, que a lo mejor os suena más. Entonces, bueno, yendo al meollo de la cuestión, es la query que teníamos antes, ¿vale? La query que teníamos antes, esta es la misma que antes. En el plan, como veíamos, pues al final estamos leyendo unas 609 millones de filas que hemos leído. Y lo que ocurre es que nosotros, imaginad que estos son nuevamente segmentos y estos son las fechas de esos segmentos, la fecha mínima para cada uno de esos segmentos, ¿vale? Nosotros tenemos que ir buscando en todos ellos porque la base de datos, al ver esta expresión, no sabe calcular la inversa de año para decir que, oye, transforma esta expresión en lo que nosotros queremos hacer, que es esto, ¿vale? Básicamente. No, la base de datos no es lo bastante lista como para poder hacer esa transformación ella sola. Si le damos estos datos en concreto, la base de datos puede decir, ostras, espérate, estoy buscando un shift timestamp que sea mayor que esto y menor que esto. Puedo ir buscando por la metainformación que tengo, en lugar de leer todas las filas, voy buscando y obtengo justo lo que quiero. Esto, en el caso de Pinot, se hace segmento a segmento. En el caso de un MySQL, un Postgres o incluso MongoDB, lo vas a hacer utilizando índices, ¿vale? Los índices que tienes ordenados, pues dentro del índice tienes un coste de búsqueda logarítmico, encuentras los datos que te interesan y perfecto. Pero igualmente, esta clase de optimizaciones no las pueden hacer. Esas bases de datos no lo he probado a mano, le he preguntado a una IA sobre si lo pueden hacer o no, la verdad. Pero en general no lo van a poder hacer porque las bases de datos no suelen asociar funciones a su función inversa. Por lo tanto, no saben cómo calcular la inversa de una función que le has dado, ¿vale? Hay algunos casos particulares en los que sí pueden hacerlo. ClickHouse puede hacerlo solo para estos casos que os he enseñado con fechas y demás, algunas funciones así de ese estilo, cuando tu clave principal, que es un concepto de ClickHouse, coincide con la fecha, con la columna a la que le estás haciendo la función. Si lo haces sobre cualquier otra columna no puedes hacerlo, ¿vale? Entonces, en general no puedes hacerlo. Y, por lo tanto, como moraleja, si tenéis que escribir queries como esas, que siendo sinceros es bastante común, y es posible, porque no siempre será posible, intentar dejar la columna vacía, sin aplicarle ninguna función, y aplicarle cualquier función que tengáis que aplicar a la parte derecha si tenéis un literal. Si estáis comparando dos columnas entre ellas, pues no podéis hacer nada, pero para queries como estas es un caso de uso muy típico, ¿vale? Un caso de uso algo menos típico, pero yo creo que es interesante, es este en el que tienes, por ejemplo, una query como esta. En el modelo anterior teníamos los line items que se asocian con part suppliers, estos a su vez con suppliers, estos con naciones, con países, ¿vale? Si tú quieres una query que diga dame todos los line items que pertenezcan hayan sido fabricados por los venda un fabricante alemán, esta es una query que podrías escribir, ¿vale? Esta query primero es incorrecta, porque aquí estamos, si lo que quieres es obtener todos esos valores y quieres valores unívocos, en plan quieres que cada line item aparezca una única vez, tienes que asegurarte de que todas estas relaciones sean uno a uno, porque si, por ejemplo, y ocurre así en esta base de datos, esta relación de suppliers, de items con suppliers, tuviera varios valores, y en varios de esos suppliers fueran de Alemania, obtendríamos valores múltiples para ese mismo objeto, ¿vale? Entonces generaríamos más filas de las que realmente hay. Si quieres hacer un count sobre esto, tendrías un valor incorrecto. Pero aparte de la corrección, esto supone un problema para las bases de datos y esto se aplica, o sea, esto es un problema también para
cualquier base de datos que haga un join. Porque generalmente para estas cosas lo que tienes que hacer, primero tiene que la base de datos decidir el orden entre los joins. En este caso hay 3 joins, ¿no? Bueno, podrías ver varios, pero hay 3. Y ese genera una combinación de posibles combinaciones de los joins como los quieras utilizar. Imaginando que, sabiendo estos datos de la cantidad de elementos que tiene cada una, sabemos además que nosotros sabemos que nations, bueno, esto es una clave única, por lo tanto, de estas 25 unidades nos vamos a quedar solo una. Cuando vengamos aquí podremos filtrar este millón, haremos un join con una sola. Probablemente nos produzca pocas, depende de la distribución de los datos, pero probablemente nos produzca pocas. Después tendremos que ir a hacer un join con este otro. Tan nuevo nos genera bastantes, pero bueno. Y finalmente tendremos que hacer el join con la otra. Un orden cualquiera que me estoy inventando, ¿vale? Lo importante de todas ellas es que cualquier orden que apliques tiene que leer todos estos elementos, todos estos elementos, todos estos elementos, para después hacer el join entre ellas, ¿vale? Entonces, no hay tu tía y vas a tener que leer las 6 millones de entradas que tienes aquí sí o sí, ¿vale? 600 millones, perdón. Leer 600 millones, pues obviamente es problemático. Las bases de datos generalmente limitan por la cantidad de I/O que puedes hacer. Y, hombre, tener 600 millones de datos en memoria lo puedes hacer, pero vas a tener que pagar bastante para ello, ¿vale? Entonces, lo que estaría bastante guay, y como digo, esto funciona así, en casi todas las bases de datos, ¿vale? Una optimización más o menos moderna, cuando hablando de SQL, cosas modernas suelen ser 30 años hacia atrás, pero que no se han aplicado en la industria demasiado, es hacer lo siguiente, decir, oye, mira, como decíamos antes, ¿por qué no hago primero este join que yo voy a controlar y sé que me va a dar una única fila? Cuando yo haga este join, funciona. Vale. Cuando yo haga este join, luego podría hacer esta otra query, ¿vale? Y aquí, donde en vez de poner el join con un select de aquí, lo que voy a hacer es poner el valor que he precalculado antes. Y si yo hago eso y tengo un índice sobre esta fila, no hace falta que lea todas las filas de disco y compare unas con otras, sino que lo que puedo hacer es utilizar el índice para buscar esto y voy a conseguir ir mucho más rápido, no tener que leer tanto de disco. Una cosa, digo mucho más rápido y aparte de ciclos de reloj, implica pues presión en memoria, multitud de cosas que importan especialmente. A lo mejor cuando tienes una única query corriendo es importante, pero cuando tienes 100 queries corriendo en paralelo es muy importante, porque si no unas empiezan a afectar a las otras, ¿vale? Puedes seguir haciendo ese mismo proceso, en este caso ya tienes que utilizar un in, porque probablemente aquí haya varios valores que cumplan esta condición, varios suppliers que sean alemanes. Y finalmente puedes llegar, bueno, me he dejado, bueno, está bien. Finalmente puedes llegar hasta la última y conseguir calcular eso, ¿vale? Aquí el problema, has tenido que secuencializar las queries. Podríamos hacerlo nosotros con un programa. Desde fuera de la base de datos, pídele los datos, te los devuelve, construyes la siguiente query, mándala, te la devuelvo. Requiere bastante I/O y bastante lógica en la aplicación que no queremos poner, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama un Dynamic Filter y es algo que, por ejemplo, bases de datos como Trino o AnalyticsDB, que son, de nuevo, bases de datos bastante avanzadas, especializadas en esta clase de queries. Trino es open source, AnalyticsDB no lo sé, la verdad. Pues bueno, son capaces de hacer estas optimizaciones ellos solos, ¿vale? En Pinot, más o menos. En Pinot podemos hacer eso, pero solo si escribes la query... Perdonad, voy a volver al principio. Solo si, en lugar de escribir la query así, la escribes como un select del line temp where mi part key is in, paréntesis, select, bla, 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 bla. Si haces eso, podemos hacerlo automáticamente. Transformamos la query y automáticamente hacemos lo otro, que va a ser generalmente más barato, ¿vale? Pero con esto no podemos hacerlo siempre y cuando... No podemos hacerlo principalmente por lo que os decía al principio, porque esto de aquí genera duplicados si hay valores duplicados. Y el select in no los va a generar. Entonces, esto también parece que es un caso interesante, aunque no sea súper aplicable, porque es algo que todavía muchas bases de datos no tienen. Eventualmente, probablemente lo vayan añadiendo. Me parece súper interesante porque es un caso en el que normalmente a nosotros aquí nos da igual que haya repeticiones o no. Y nosotros a lo mejor en este caso sabemos que no hay repeticiones porque sabemos que estas relaciones son 1 a 1. Pero si la base de datos no lo sabe, no puede inferirlo por ella misma porque sería un cambio, una optimización insegura. No te puedo engañar y darte datos incorrectos, ¿vale? Entonces, esto es un caso un poquito complejo, pero interesante en ese sentido, ¿vale? Por eso quería añadirlo. Y en general, la verdad es que escribí un semi-join, que es este from table where mi campo está en select, bla, 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 bla. Ese semi-join yo creo que generalmente es más fácil de entender que un join muy complejo, ¿vale?
Otro caso que quería comentar, ya que estamos hablando de bases distribuidas, yo creo que es interesante hablar de las problemáticas que tienen estas bases de datos distribuidas, ¿vale? Todos hemos trabajado con bases de datos estándar, con una única instancia. Pues en mi ordenador, cuando instalo Pinot, incluso también utilizo una única instancia. Es lo normal. Todos los datos están guardadicos en mi mismo proceso, ¿vale? En mi misma máquina física. Una cosa también muy típica es decir, bueno, ya eso está guay, pero en producción, si se me cae mi proceso, si me cae mi base de datos o tengo que actualizarla, me gustaría tener otra copia para que mi sistema en producción no tenga downtime. Estaría bastante bien, ¿vale? Cuando eso se llama, bueno, básicamente tener una copia de ambos datos se llama replicación. Cuando tienes esa replicación, aparte de que tengas posibilidad de no tener downtime, lo que puedes hacer es cuando te llegan queries, puedes ir distribuyéndolas a uno a otro, aleatoriamente, o como te dé la gana, por carga de las máquinas o lo que te dé la gana, y vas a obtener los mismos datos. Sincronizar esas bases de datos va a ser complicado. Hay un montón de formas de hacerlo y demás. Pero en principio lo que puedes hacer es duplicar tu velocidad, tu capacidad de ejecutar queries en paralelo, ¿vale? Otra opción es aplicar sharding. Y sharding básicamente es decir, bueno, se me olvidó decirlo. Una cosa que es más complicada de hacer aquí, no es que no se pueda hacer, pero generalmente las bases de datos no lo hacen, es que aunque puedas aumentar tu velocidad, la cantidad de queries que puedes ejecutar por segundo con el mismo hardware, bueno, con la misma latencia, duplicando el hardware, lo que no puedes es hacer que una query vaya al doble de rápido. En la práctica sí puedes. Pinot lo hace, luego os comentaré un poquito, pero es más complicado, ¿vale? Lo normal es que cuando vayas leyendo sobre replicación te dirán, no, eso no te sirve para que las queries vayan más rápidas, pero puedes tener más queries por segundo, ¿vale? Sharding es justo lo contrario. Esto te va a permitir decir, vale, lo que voy a hacer es yo, mis datos los voy a repartir en n nodos, ¿vale? Entonces, como mis datos están en n nodos, si uno de ellos se cae, voy a tener datos parciales. Pero, mientras estén vivos, una única query va a poder preguntar a todos a la vez. Entonces va a poder decirle, cada uno ejecute una parte de la query, y cuando tenga esos datos parciales, tengo que tener una fase de reducción donde digo, bueno, calcúlame, por ejemplo, tu máximo aquí, calcúlame tu máximo aquí, tu máximo aquí, tu máximo aquí. Con los 4 máximos calculo un nuevo máximo y ya tengo el máximo. Cada uno me va a dar un máximo local y con el conjunto tengo el máximo global, ¿vale? Como pone ahí abajo, hay muchas bases de datos que soportan esto nativamente y hay algunas extensiones para bases de datos como Postgres o MySQL. Pero bueno, es un punto de venta interesante. Y además puedes combinarlas, ¿vale? Puedes tener y decir, bueno, voy a aplicar sharding y además voy a aplicar replicación dentro. Entonces tengo 2 shards, 2 particiones de mis datos disjuntas. Por lo tanto, puedo ejecutar una query que quiera todos los datos va a tener que ir a las 2. Y una vez estoy en un shard, puedo tener replicación dentro, de forma que si quiero hacer una actualización, por ejemplo, pues puedo actualizar este nodo B y el nodo D a la vez. Sigo teniendo A y C vivos. Y cuando se actualicen estos nodos, bueno, actualizo los otros 2, por ejemplo. O puedo aceptar el doble de queries por segundo, bla, 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 ¿vale? Y bueno, eso son como lo más clásico. Como digo, Pinot es capaz de soportar estructuras un poco heterogéneas como esta, ¿vale? De hecho, es lo que hace por defecto. En Pinot nosotros le decimos, oye, mira, tengo esta tabla. La tabla quiero que tenga una replicación de 2, de 3. En este caso le he puesto de 2 para no poner muchos cuadraditos. Y entonces lo que hace Pinot es que aleatoriamente distribuye, bueno, aplica un hash, y no es aleatorio, aplica un hash y sobre este hash un módulo. Distribuye los segmentos, por ejemplo, ese 1 está en el nodo A y B, el 2 está también en el A y el B, pero el 3 está en el A y el C y el 4 está en el B y el D, ¿vale? Los datos están distribuidos, por lo tanto, cuando vas a hacer una query no puedes simplemente preguntar a todos ellos y quedarte tan ancho, porque si no, pues obtendrías duplicados, ¿no? El nodo A y el B, el A y el B, pues por ejemplo, leerían 2 veces ese 1 y ese 2. No queremos que ocurra eso. Lo que hacemos en Pinot para soportar esto es decir, bueno, todos estos sistemas suelen tener un broker de alguna forma, aunque sean los mismos nodos, pero es un broker en el sentido que es el que recibe la query, el que habla con el cliente y decide cómo se va a distribuir la query entre los distintos nodos que tenemos internos, ¿vale? Lo que hace ese broker es conocer la topología y cómo están los segmentos distribuidos en los distintos nodos y decide, bueno, pues el nodo A va a responder por S1 y S3, mientras que el nodo B va a responder por S2 y el nodo C va a responder por S4, ¿vale? Esa es una forma en la que utilizas al máximo tus nodos, pero claro, una query ocupa más recursos del total de tu clúster. En cambio, también hay otros modos en los que podemos decir, no, mira, intenta reducir el número de nodos que vas a tocar porque quiero tener más queries en paralelo. Bueno, pues en ese caso puede decir, vale, pues voy a leer de este
voy a leer todos estos 3 nodos y de este otro voy a leer S4. O a lo mejor de este leo S1 y S2 y de este leo S3 y S4, pero el nodo B no lo uso. Entonces, de esa forma, otra query que esté corriendo en paralelo va a poder utilizar el nodo B, por ejemplo. ¿Vale? Distintos modos, eso también añade complejidad, lo cual está guay porque hace que la gente nos pague a nosotros para que les ayudemos a trabajar con ello. ¿Vale? Y luego, otra cosa que también es bastante interesante es cuando ya has elegido qué nodos vas a utilizar, hacer queries más complejas como agregación, hacer un filtro y sacar todos los datos es muy sencillo, sacar los datos y se los devuelves al cliente. Pero si vas a hacer una agregación, como decía antes, tienes que hacer un máximo local y devolvérselo y calcular el máximo luego el máximo global, ¿vale? Cuando puedes. Hay agregaciones como calcular el percentil, que si lo quieres hacer exacto, o un distinct count, si lo quieres hacer exacto, tienes sí o sí que traer todos los datos a un único nodo, calcularlos ahí, más o menos. Pues hay cosas que puedes hacer, pero en general es la forma más sencilla de trabajar, ¿vale? Los joins son especialmente peliagudos. Casi toda la lógica que se aplica a los joins se puede aplicar también a las agregaciones, pero los joins son más complejos y por eso son más interesantes, ¿vale? La forma más trivial de hacer un join sería esta, en la que cogiéramos y dijéramos, imaginar que las cajitas rojas son de una tabla y las cajitas de una tabla A y las cajitas azules son de una tabla B, ¿vale? La forma más sencilla de hacer un join es decir, bueno, me traigo todos los datos, por ejemplo, el A1 me lo traigo de aquí, el A2 de aquí, el A3 de no sé dónde está, no hay A3, así A3, A4 y me traigo los datos y en una única máquina ejecuto el join. Eso es algo que es teóricamente posible, pero nos limita mucho la cantidad de datos que podemos tener o tendremos que tener unas máquinas muy grandes para poder ejecutar eso, ¿vale? Que yo sepa, prácticamente nadie ejecuta así un join en un sistema distribuido. Pero si te fijas, es básicamente lo mismo que hace una base de datos con un solo nodo o que trabajen como un solo nodo, como MySQL o Postgres, porque en ellas cada nodo va a tener todos los datos y va a ejecutar el join ahí, ¿vale? Pero claro, cuando quieres crecer en tener mayor cantidad de datos, que lo suficiente como para que no te quepan fácilmente en una única máquina, tienes que buscar otras técnicas. Una de ellas es decir, bueno, pues si tengo una query que es un equijoin, por ejemplo, donde la columna 2 de la tabla A sea igual a la columna 3 de la tabla B, lo que puedo hacer es aplicar un hash sobre cada una sobre los dos valores, el mismo hash, y aplicar un módulo en función de cuántos nodos voy a trabajar, ¿vale? De forma que si este es el nodo 0, este es el nodo 1 y el nodo 2, pues los módulo 0 van aquí, las filas que hagan módulo 0 van aquí, las filas que hagan módulo 1 van aquí, las que hagan módulo 2 van ahí, ¿vale? De esa forma conseguimos por cierto, las líneas punteadas, quiere decir que es un mensaje de red, tienes que pasar de un sitio a otro. Las líneas sólidas es que es un mensaje que va directamente en memoria, vas a estar leyendo tal cual, ¿vale? Como decía, esto quiere decir que cada nodo, suponiendo una distribución homogénea de los datos, cada nodo va a leer un tercio en este caso, un tercio de las filas, ¿vale? Eso ya nos ayuda bastante, aunque implica que vas a tener que mover un montón de filas de lado a lado, ¿vale? Es más o menos problemático, pero en general es lo que puedes hacer. Hay otras veces, sin embargo, que no tienes un equijoin, no tienes un join por igualdad, lo tienes por mayor que. Si tienes un mayor que ya no puedes aplicar esa técnica de aplicar un hash y un módulo, porque ya tienes la lógica no te permite hacerlo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos en estos casos, de nuevo, esto no es solo de Pinot, esto es teoría de base de datos de toda la vida, ¿vale? En estos casos lo más normal es hacer un broadcast. En uno de los lados haces un broadcast que es mandas la copia de esa tabla a todos los nodos que van a intervenir en la ejecución. Y en el otro lado divides aleatoriamente. En lugar de haber dividido por un hash, pues divides aleatoriamente, puedes hacer un hash si quieres, te da lo mismo. Y mandas los datos de esa manera. De esa manera tienes una de las tablas, la más grande idealmente, la vas a particionar en este caso 3 partes, mientras que la otra va a tener que copiarse en todos los nodos, ¿vale? Si la tabla más pequeña es muy pequeña, lo que puedes hacer también es configurarla para decir, oye, mira, en vez de que tenga, yo qué sé, B, si imaginamos que B es una tabla pequeña y podemos permitirnos tener una copia de esta tabla en cada uno de los servidores, pues de esa forma tenemos un join bastante asequible, ¿vale? Idealmente, lo que hacen muchas bases de datos, y cuando empezaron a surgir las primeras bases de datos, digamos,
comerciales me refiero de grandes empresas, ¿vale? Pues cuando Google empezaba a ofrecerte sistemas de bases de datos distribuidas y demás, lo que hacían es, bueno, yo te soporto joins, pero tú lo que tienes que decir es, me vas a dar esta tabla y esa otra tabla. Y esas tablas me tienes que decir en base a cómo tengo que distribuir los datos en mis nodos, ¿vale? Básicamente le dices, oye, mira, esta es la columna o estas son las columnas que uso para particionar mis datos. Si habéis usado Kafka, por ejemplo, pues es algo muy normal que funcione así. Tú le dices, oye, mira, mis registros son estos, particiónamelos por el ID del Customer ID, ¿vale? Pues entonces lo que hacen es dividen si tienes 20 particiones, calculas un hash, módulo 20, te las divido entre esas 20 particiones, entonces sabes que tienes linealidad en Kafka basado en, dentro de tu misma partición, sabes que hay un orden específico. Dentro de tu MISI, para todos los que tienen un cluster, un Customer ID específico, un módulo 20 específico, tienes un orden. Pues la idea aquí es un poco lo mismo. Tú particionas y dices, oye, mira, sé que voy a hacer este join muchas veces. Este join, en el caso que veíamos antes, sí que voy a hacer un join muchas veces entre el supplier y este part supplier. Vale, pues voy a hacer una collocation de ellas. Voy a colocarlas, voy a asegurarme de que estén las que van a hacer joining por igualdad, estén en la misma máquina. De esa manera, si trabajamos así, el join realmente es lo mismo que hacerlo en un solo nodo, porque sabes que ciertos nodos tienen todos los datos. Entonces, sabes que no va a haber ninguna fila de aquí que vaya a hacer un join con una fila de aquí. Por lo tanto, es el caso ideal. El problema de esto es que, aunque sea ideal, pues solo puedes hacerlo para un conjunto específico de columnas, tienes que tener mucho cuidado y demás. Pero en general, siempre que trabajéis con una base de datos distribuida, y vayas a querer hacer joins, que va a ser lo normal, es súper importante que escojáis una clave de particiones correcta, ¿vale? Bueno, si habéis trabajado con Kafka, si habéis trabajado con sistemas distribuidos, creo que no es nada nuevo, pero es algo importante. Y esta yo creo que va a ser la última así, gran trampa, que esta sí que hemos cometido todos y sí que afecta a cualquier base de datos del mundo, que es hacer paginación utilizando la maldita palabra offset, una query como esta, ¿vale? En la que decimos, bueno, esto es parecido a lo que teníamos antes, ¿vale? Qué guay, está puesto con el literal a la derecha. Luego estoy haciendo un order by, en este caso la misma, no tendría por qué ser la misma columna, y después aplico un límite. Eso está más o menos bien, pero igualmente es bastante caro, ¿vale? En este caso, de nuevo, estoy ejecutando en una máquina local, muchos datos y en concreto algo importante para Pinot es que los datos entre segmentos no tienen por qué estar ordenados entre ellos, sino hay, de hecho, salvo que tú los ordenes específicamente, Pinot no mantiene un orden entre ellas, ¿vale? Entonces es bastante caro porque tenemos que al final leer todo, ordenar todo y trabajar con ello. Pero pero bueno, en general, en una base de datos, imaginad que tenéis una base de datos, un Postgres, y ese Postgres tenéis un índice sobre esta columna. Pues calcular un offset de 10 va a ser bastante rápido. Si tenéis filtros sobre otras columnas va a ser un poco más difícil, pero bueno, va a ser bastante rápido en general. Pero cuando empecéis a aumentar ese offset, y nosotros tenemos clientes que hacen cosas como estas, o incluso bastante más de órdenes de magnitud, es bastante peliagudo, porque, como digo, aquí estamos escaneando un montón de filas, porque Pinot funciona de esta manera. En concreto, además, en bases de datos distribuidas, imaginad el caso ideal, estáis en Postgres, estáis haciendo esto sobre unas tablas que están indexadas por esa columna. Pues hombre, tienes la ventaja de que lo puedes hacer de forma logarítmica, puedes estar buscando la fila que quieres. De nuevo, en cuanto metas más predicados, más where, lo que sea, va a ser más complicado, porque no solo vas a recorrer el índice, vas a tener que ir a la fila donde está el dato y luego aplicar el predicado sobre cada uno de los valores, lo cual va a hacer que empiece a ser más costoso. Pero si estáis en una base de datos distribuida es peor aún, porque en una base de datos distribuida, como os decía antes, teníamos los distintos nodos que ejecutan su cálculo local. Cada una de ellas va a tener que calcular los primeros 1.000.000 de datos para luego hacer un limit 10, ¿vale? Entonces va a calcular 1.000.010 valores, al menos. Y cada una de ellas luego va a tener que decir, guay, esto es todo lo que yo he calculado, toma, te mando los 10 mejores, ¿vale? Los 10 mejores los obtendrá el broker este global que hace la agregación final, o en este caso la ordenación final, y dirá, vale, guay, estupendo. Si tengo tres máquinas, pues cada una me ha devuelto 10 valores, calculo el máximo entre ellos, o en este caso el mínimo, no me acuerdo cuál era, los ordeno y se los mando al cliente, estupendo. Pero cada uno de tus nodos ha tenido que calcular ese 1.000.000 de valores, que a lo mejor de nuevo no es
demasiado lento, pero estás gastando un montón de recursos que matan tu paralelismo, ¿vale? La solución de clásica de libro de esto es no utilices paginación utilizando offset, utiliza siempre un cursor donde has guardado tu último valor, ¿vale? Y utiliza eso para decir, la siguiente vez que iteres, la siguiente página que quieras traerte, no le digas offset lo que tuviera más 10. Dile, oye, mira, la última que he leído es esta, dame las 10 siguientes, ¿vale? Esto, y por cierto, esta sintaxis la soportan gran parte de bases de datos ahora mismo. Y es bastante útil. Lo que estás diciendo es, primero compara por este valor. Si son iguales, compara por este valor. Si son iguales, compara por ese valor. Porque si no, tienes que empezar a escribir una expresión que es súper tocha para estar diciendo eso con igualdades y mayores y menores, ¿vale? Esto es mucho más eficiente, porque sobre todo si tienes un índice, tu sistema va a ir haciendo el cálculo va a ser súper rápido, va a ir directo al dato que tú querías utilizando el índice, y una vez tienes eso, solo tienes que leer unas poquitas más para asegurarte de que tengas el resto de condiciones, ¿vale? Esto es, de nuevo, algo súper básico en las bases de datos, pero que mucha gente tenemos todos la manía de utilizar el offset porque es como más sencillo. Escribes y funciona, ¿vale? Cuando tienes offsets pequeños, bueno, y sobre todo si la estructura ordenada, bueno, pero en general es bastante problemático para las bases de datos y, como digo, especialmente para cualquier base de datos distribuida. Y aquí hablo pues un ClickHouse, un MongoDB, si queréis también, cualquier sistema en el que tengas ese paralelismo, estáis calculando un montón de datos múltiples veces, ¿vale? Y, por supuesto, pequeño detalle, que esto sí que es como bastante más básico, pero no veáis las de veces que me he encontrado este problema, utilizar el order by. Si hacéis estas queries sin order by, va a ser más rápido, pero la base de datos, le estás diciendo a la base de datos que no te importa el orden, por lo tanto te podría estar devolviendo siempre la base de datos los mismos valores, porque el offset está basado sobre un orden. Si tú no le das ningún orden, normalmente las bases de datos lo hacen en el orden que lo tienen en disco, pero no están obligadas a hacerlo. Entonces, potencialmente te podrían estar devolviendo datos aleatorios cada vez que lo haces, ¿vale? Entonces, por corrección, deberíais siempre colocar el order by. Esto, como digo, es algo muy clásico y, de hecho, si vais a Marcus Vinnan tiene varios posts sobre bases. Si queréis aprender sobre SQL, tiene un montón de posts. El layout de la página es bastante en 2000, pero el contenido es muy bueno, ¿vale? De hecho, tiene la página esta de Use the Index Look precisamente porque gracias a estas optimizaciones puedes utilizar los índices que tienes en tu base de datos. El QR está aquí, digo, como si lo abrís veréis que el layout es duro, pero la página es muy buena. Si queréis leer más sobre ello, a tope con él. Creo que además estáis viendo obviamente que las slides están en inglés, más que nada porque las quiero reusar para otras conferencias, pero Marcus tiene... Yo creo que está traducido a mogollón de idiomas sus artículos porque colabora mucho con distintos desarrolladores de otras partes para que cada uno pueda hacer la traducción si quieren. Vale. Una cosa más, ORMs. ORMs, pues Hibernate. Yo soy del mundo Java, pues Hibernate es el que está ahí dándolo todo. Pero bueno, ahí en prácticamente todos los lenguajes. Como persona que trabaja con bases de datos, odio bastante los ORMs, pero es verdad que no es cierto que con los ORMs las queries sean más caras, que es lo que se suele leer en Internet. Puedes escribir queries muy buenas con ORMs. El mayor problema es que es muy fácil escribirlas muy mal, ¿vale? Y aquí, al final, la moraleja de esta charla que quiero que os llevéis es que cuando escribes en SQL, nosotros podemos tener un modelo, podemos tener unos invariantes que dicen que si hago estos 4 joins no voy a tener duplicados, no pasa nada. Pero la base de datos no lo sabe, y como no lo sabe, no puede aplicar ciertas optimizaciones. Si metéis un ORM encima, añadís otra capa de otro compilador que no sabe, puede no tener el mismo conocimiento que tiene la base de datos, y si la base de datos encima ya no tiene todo el conocimiento, pues tenéis como 2 niveles de indirección en los cuales podéis estar metiendo ineficiencias. Por eso, mi consejo en general es que si los ORMs yo creo que están bastante bien cuando quieres trabajar en un sistema transaccional y sobre todo para escritura, pero para hacer queries, realmente, mi recomendación es que utilicéis SQL a pelo o en lenguajes en los que tengáis algo como JOQ, JUK, como diría el desarrollador. Es una librería fantástica en Java, en la cual te lee la base de datos, te genera unas estructuras y luego puedes escribir SQL con funciones en Java tipadas y te genera la query que tú quieres. Puedes escribir básicamente el SQL que os he enseñado aquí, tal cual, en Java y queda bastante bonito. En Java, en Scala, en Kotlin, lo que queráis.
dentro de la JVM, eso sí. Pero en general, si seguís teniendo que utilizar Hibernate o cualquier ORM, ya sea porque queréis o porque estáis obligados, lo más recomendable al menos es que de vez en cuando miréis, activéis el sistema de login para ver la clase de queries que está generando, porque de esa forma podéis descubrir si tenéis alguna ineficiencia. ¿Vale? Hay otras utilidades que te la pueden incluso leer directamente para darte información. Y a día de hoy, pues eso, cuando en el pasado yo usé Hibernate y veías las queries que generaba, te lo das un rato en entender lo que estaba pasando y trabas un rato en entender si estaban bien o mal. Ahora la verdad es que se lo puedes dar a cualquier IA y te va a decir, oye, mira, esto de aquí no está muy... Búscame ineficiencias en esta query y te va a decir, ostras, pues esto de aquí te está aplicando un N+1. Bueno, pues ya sabrás que tienes un problema. Y no, básicamente es eso, ha sobrado un ratillo, pero bueno, eso es básicamente todo lo que os quería contar. Espero que os haya entretenido y así os podéis ir un poquillo antes hoy. Muchas gracias por la charla, lo primero, muy interesante. Comentabas con el tema de la paginación buscar el último resultado para avanzar sobre él. Pero claro, es muy común en el uso de cualquier listado que el usuario no vaya a página 1, página 2, página 3. Te van a saltar a la página 17 y en ese caso, ¿cómo optimizas eso? Pues no vas a poder, vas a tener que hacerlo. Pero lo que puedes hacer es decirle, en vez de hacerle, calcula, si tienes 10 por página, calcúlame 10 por 16, que es la diferencia que tienes, y dame esos valores. Le puedes decir a la base de datos, calcúlame desde esta posición en la que estoy yo ahora, que estoy en la página 1, calcúlame bla, bla, bla de los siguientes y le dices, vale, y ahora dame de estos 10 de ahora. Sí, ¿vale? O sea, ahí sí que tiene sentido que le digas, vale, el cursor lo tengo en esta posición, con la misma query que teníamos antes, esta, ¿vale? Aquí le puedes decir, méteme el offset, calcula lo que has calculado y ahí ya te va a dar los siguientes 10. ¿Vale? Sí, vas a tener que pagar ese coste, pero al menos vas a poder... Sí, que si la anterior página ha sido la 8 por lo menos, te ahorras esas 8 páginas. Vale, perfecto. Muchas gracias. Te ahorras esas 8 páginas y además vas a estar seguro de que vas a estar utilizando el índice para hacer esa búsqueda. ¿Sí? Pues eso, yo creo que las charlas de SQL son a veces un poco tostón. He ido un poco rápido, espero no haber perdido a nadie. Y nada, animaros también a que utilizáis también otras bases de datos aparte de las clásicas, siempre y cuando tengáis la necesidad. Nosotros en la página de Apache Pinot hay un banner en algún lugar en la documentación diciendo cuándo no deberías utilizar la base de datos. En general, si estás con la cantidad de datos que manejas, estás feliz con tu base de datos, con tu Postgres, MySQL, Oracle, pues sigue utilizándolas porque te va a quitar quebraderos de cabezas. Pero bueno, hay cosas interesantes también más allá. Si estáis usando sobre todo Kafka, pues Pinot tiene una muy buena asociación porque tanto Kafka como Pinot las crearon las mismas personas en LinkedIn. Y bueno, es lo más... Bueno, hay una interacción muy, muy, muy buena. ¿Nada? Pues nada, un gusto haber estado aquí. Muchas gracias.